Hola chicos, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Profesoras. Buenos días, profesoras. Buenos días. Buenos días, profesoras. Acuérdense, porfa, que les pedí que mantuvieran la cámara prendida en esta sesión, durante toda la sesión, salvo que de repente les indiquemos lo contrario. Y bueno, pues vamos a comenzar. Como les comentamos, el día de hoy tenemos de invitado a Daniel y le voy a dar la palabra a la maestra Liliana para que lo presente. Ok, bueno chicos, ya lo habíamos presentado en la primera sesión del curso, pero como igual ni se acuerdan, pues se los vuelvo a presentar. Él es Daniel, es estudiante en la Facultad de Economía. Fue consultor pasante en el BID, en el área de riesgo crediticio, y también consultor para el International Business Research en proyectos de energía. Es un estudiante que también cursó con nosotros esta asignatura, fue una víctima más de nosotros, y bueno, pues él les va a platicar de qué se trata lo que nos va a platicar, y al final pues a lo mejor les dará algunos tips también, les puede ayudar para sus trabajos finales, ¿no? Ya que él pasó por la misma tortura que ustedes pasaron. No, no es cierto, por la misma alegría de hacer un trabajo final de estos temas, ¿vale? Okay. Bueno, pues como les dice la profesora, yo cursé con ella y pues bueno, el tema que les voy a poner es algo que estuvimos trabajando, un caso práctico que estuvimos trabajando en Washington. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve perfectamente. Bueno, pues como saben algunos, pues el IDB o el BID es como un fondo monetario, pero a versión Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos países miembros de toda la región y en el área en el que yo estuve trabajando es en el área de riesgo de crédito. Lo que nosotros hacíamos ahí éramos los guardianes de la calificación del banco, de mantener la AAA, y entonces cualquier requisito que inversiones mandara, teníamos que aprobarla nosotros y por lo tanto hacer todo un estudio de empresa, de la calificación de crédito. Ahora, como somos un banco de desarrollo, lo que teníamos que tomar mucho en cuenta era que cumpliéramos con estándares ambientales, sociales y de gobernanza. En este caso, pues nos querían invertir unos 130 millones de dólares en empresas de petróleo. Estaban ExxonMobil, Total y Equinor. Y entonces lo que vamos a presentar es cómo hicimos el estudio nosotros, práctico, de estas tres empresas, ¿no? Para aprobarlos o rechazarlos. Bueno, el spoiler es que realmente los rechazamos al final. Decidimos que no era apto para inversión. Bueno, entonces, básicamente, como deben de haber visto, para poner una calificación de crédito, y en este caso de ESG, importa mucho del conocimiento del tema que el analista tenga, ¿no? Por lo tanto, nosotros primero que hicimos un reporte, bueno, un análisis de toda la industria, desde de dónde viene el consumo de energía, ¿no? Donde podemos ver que el 85% del consumo viene de de fossil fuels, que son combustibles fósiles. Y todavía se usa el 28% de carbón, ¿no? Que eso es un poquito impresionante. Ahora, lo que todo el mundo habla de que las energías renovables, pues realmente solamente representa el 15%, muy poco. Y bueno, siguiendo con esto, pues tenemos estas tres empresas que eran los nombres que nos dieron a analizar. Y bueno, ambas se dedican a la perforación, exploración, la producción, la transportación y hasta el retail, que es ponerlo directo, ¿no? Ahora, aquí como caso, ¿no? Resulta, por ejemplo, que Total tiene de ese porcentaje solamente el 1% de sus ingresos vienen destinados a energías renovables. Todo lo demás es petróleo y gas. Equinor, pues también 72% es de ahí, ¿no? El 27% es de gas natural, que es, digamos, menos contaminante, pero sigue siendo combustible fósil. ExxonMobil, por ejemplo, tenemos un caso aquí podemos ver cómo importa actualmente la cuestión del medio ambiente en las finanzas directas de la empresa. Por ejemplo, ExxonMobil dijo que ellos iban a seguir haciendo sus procesos de fracking y de petróleo sintético, y entonces ahí las acciones cayeron el 4.4%, que es lo más bajo en 15 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos entendiendo la industria. Ahora,
Todavía nos metemos más, pero a la industria crediticia, donde encontramos los reportes de Standard & Poor's y Moody's, donde nos dicen que con este tipo de cosas, las empresas tienen que mitigar sus problemas ambientales, porque si no, la industria del petróleo es una que requiere mucho capital, mucho dinero para hacer operaciones. Por lo tanto, requieren demasiado el financiamiento. ¿Por qué no se usa un banco normalmente? Pues porque el costo del dinero es mayor, ¿no? En ese caso, mejor usas la bolsa. Pero justamente como son empresas que contaminan, con todas las regulaciones que están empezando a ver, que Inglaterra prohíbe carbón o que empiezan a tener metas de este tipo y regulaciones de inversión, entonces las empresas empiezan a ver difícil, ¿no? Entonces por eso aquí dicen que la calidad del apalancamiento de estas empresas se puede ver afectado en la generación de cash flow, que es este flujo de dinero, ¿no? Y que puede deteriorar su calificación de crédito por una cuestión ambiental. Ojo, ¿no? La calificación de crédito, que es lo que hace Standard & Poor's y todas las calificadoras que conocemos, es meramente las métricas que ya vieron con la profesora, que son el ROA, el RAE, todo eso, los de activos totales sobre deuda y todo ese tipo de cosas. Ahí se saca la calificación de crédito. Sin embargo, ahora están usando una calificación especial para ESG y ver cómo esta va a afectar a la parte de crédito de las empresas. Entonces, aquí está directo, ¿no? O sea, si no atiendes esto y te restringes de capital, pues va a estar limitado tu financiamiento y por lo tanto tu apalancamiento es menor. Y eso se refleja en tu scorecard de crédito original, ¿no? Entonces, de la AA te pueden bajar a una A. Ahora, aquí tenemos algo interesante, que la demanda de energía sigue aumentando. Entonces, se presenta un problema para las empresas que tienen que invertir en cosas ambientales mientras que se sigue demandando más, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Les presento este cuadro en el que tenemos 3 escenarios, ¿no? Stated Policies, Sustainable Development y Current Policies. En ese, lo importante es el Sustainable Development, que son, si todos los gobiernos hicieran las metas que quieren ambientales, para 2040 solamente como del 9 al 15% sería de energías renovables. Todavía dependeríamos del 58% de combustible fósil, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno puede leer los reportes de sustentabilidad de las empresas, dicen, te bajan el cielo, las lunas y las estrellas, cuando realmente es muy difícil que lo vayan a lograr, ¿no? Justamente por este tipo de proyecciones, porque en el mejor escenario van a seguir dependiendo y gastando eso. Ahora hay de dos, ¿no? Una es la parte buena porque significa que van a seguir teniendo ingresos y la otra, pues porque van a dañar el medio ambiente, ¿no? Ahora vamos entrando un poco al ESG, que es lo bueno. Nosotros hay diferentes calificadoras que solamente se centran en ESG y usan diferente metodología. Ahora, ¿qué es el ESG, no? El ESG mide los riesgos o la exposición a riesgo de 3 áreas principalmente, que es medio ambiente, lo social y la gobernanza. En el medio ambiente, pues, son daños directos a la parte climática. En la parte social, vienen cosas como inclusión, discriminación, cómo está la cuestión laboral. Y en gobernanza, pues, es corrupción, sobornos o qué tan disfuncional es la junta de gobierno. Ese tipo de cosas los contempla el ESG. En este caso práctico, pues sabemos que realmente al ser, por ejemplo, Total, ExxonMobil, realmente no van a tener problema en las otras, sino en la parte ambiental, ¿no? Y bueno, nosotros usamos esta metodología que es de Sustainalytics, que pueden checar igual en su página, y estos usan métricas, así como las que ustedes ven de finanzas, pero de ambiente, y sus impactos, ¿no? Y también dan su benchmarking, y es ¿no? De 0 a 10, bueno, tienen una serie de factores, ¿no? Y cada factor lo miden entre 0 y 2, 2 y 4, 4 y 6 y 6 y 8. La suma de estos factores les va a dar un total score que puede ir desde 0 al 40 más, ¿no? Midiendo el riesgo en severo, alto, mediano o bajo. Bueno, como les comentaba, en estas empresas solamente usábamos la parte ambiental porque era lo que más nos preocupaba. Entonces, esas son las áreas o los factores que contempla Sustainalytics, ¿no? Que es, por ejemplo, Carbon on Operation es qué tanto
gases emiten. GHG son greenhouse emissions, ¿no? O sea, CO2. Entonces, ¿qué tanto de estas partículas contaminantes generan por operación propia de la empresa? La otra es por la venta y qué tan eficientes son en los procesos de distribución y qué tanto contaminan en esa parte. En emission, effluent and waste, pues son qué tanto contaminan el agua o qué tanto contaminan el aire. Bueno, en la siguiente es qué tanto usan del medio ambiente, qué tanta tierra usan, qué tanta agua usan, qué tanta madera, etcétera. Y finalmente, land use and biodiversity, eso es qué tanto impactan en los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, que quiero poner una planta, pues vas a desgraciar medio ecosistema, entonces eso también lo contempla. Teniendo esto, nosotros sacamos pues el análisis de porcentaje y como era de esperarse, los que tienen el riesgo mayor concentrado, pues es en la parte ambiental, ¿no? O sea, estábamos hablando de que ExxonMobil, por ejemplo, 49% de su riesgo o de la calificación de ESG está concentrada en lo del medio ambiente. Como pueden ver, tenemos que ExxonMobil es de alto riesgo de medio ambiente o de ESG, mientras que las otras es medium, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta calificación que a nosotros nos ayuda a saber cómo, ok, esos van a ser los ratings. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas? Porque las empresas también están sintiendo la presión del mercado a cambiar esta cuestión, ¿no? ¿Qué están haciendo? Bueno, en este caso, muchas están con estas proyecciones de que vamos a reducir la quema de gases al tanto por ciento, o vamos a comprar investigación y desarrollo en estas áreas para evitar fugas y contaminación. Están dejando proyectos, por ejemplo, ese tipo de empresas ya no hacen proyectos de carbón, porque pues eso ya no se usa y es muy contaminante. Lo del fracking, hay algunas que sí hacen, otras que no, todo eso lo van contemplando. Ahora, aquí subrayé la parte de partnership porque viene un poco de regulación aquí. No sé si les mencionó la profesora, pero aquí viene incluido lo que es el PRI, que son los principios de inversiones responsables. Esas empresas han firmado este tipo de acuerdos en el que se obligan a usar una metodología ESG para las finanzas. Esto también los obliga a lo que le llamamos disclosure, que es como revelaciones o reportes de revelación de cuánto daño hacen al ambiente. Es una obligación al firmar esto. Ahora, esto también nos lleva a una cosa que se llama TCDF, que es el Task Climate Change Force, que es igual, mandar reportes y estar obligados a mitigarlos, ¿no? Principalmente. Entonces, eso es muy importante porque esto le da al mercado, en el mercado esto está teniendo mucha relevancia, porque las empresas que están firmando el PRI y los TCFD, entonces están viendo que tienen financiamiento. Los que no lo tienen están perdiendo el financiamiento y ahorita vamos a ver eso en la market trend. Entonces, bueno, en México, ¿quiénes son los, por ejemplo, en el área de finanzas, quiénes son los que han firmado nada más como instituciones financieras? Pues estos, ¿no? Que es Bancomer, Vector, que es una casa de bolsa, Banorte y un investment manager que es Fibra 1. No sé si alguien lo conozca. De ahí en fuera, nadie más ha firmado este tipo de iniciativas, ¿no? Ojo, que el ESG es muy nuevo. Apenas el año pasado se lanzaron varios bonos, se inició un índice aquí en la Bolsa Mexicana de ESG y en el banco, por ejemplo, en el área de riesgo se está abriendo un departamento totalmente nuevo de riesgo, pero enfocado en ESG, ¿no? Entonces, esto está muy bueno porque si a alguno le interesa ser destacado en finanzas en un campo muy nuevo, pueden empezar por esta parte. Ahora, esa es la parte importante. Yo cuando entré dije, ¿cómo voy a mezclar? O sea, para mí el cambio climático nunca le di importancia más que de teoría, ¿no? Y para platicar. Pero aquí es cuando te das cuenta de qué manera lo aterrizas a la parte real de las empresas. Círculo vicioso, que es, ok, este tipo de empresas, como les mencionaba, requieren mucho financiamiento. Entonces, si tú tienes una calificación baja, de ESG, por la cuestión ideológica del mercado y las presiones de la sociedad, entonces te va a restringir el acceso al mercado de capitales, por lo tanto ya no hay financiamiento. Y entonces pasamos al siguiente, que es, entonces va a aumentar el capital
bueno, el costo del capital y por lo tanto el costo de riesgo, porque te tienes que endeudar y ya no hay financiamiento, te lo están cortando. Entonces, esto te reduce a ti a que ya no puedas llevar tus operaciones como tal, como siempre, sino que bajas el gasto, pero al bajar el gasto, pues entonces ya no puedes mitigar los riesgos que tienes de ESG o de medio ambiente, porque tienes que empezar a operar. Entonces, ¿qué pasa? Que las presiones de la calificación de ESG todavía aumentan más y entonces tu riesgo hacia tu exposición a riesgo de este tipo de cosas aumenta todavía más y entonces tu calificación ESG baja todavía más para el siguiente periodo y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O sea, cada vez vas a estar más restringido al mercado de capitales. Ahora, este tipo es muy importante por el cash flow. A medida que baje el financiamiento, pues ya no vas a tener cómo operar, ¿no? Y bueno, ahora lo que les comentaba sobre la market trend. Aquí, ¿qué tenemos? Diríamos, ¿por qué es tan importante el ESG? Bueno, las empresas están cambiando no porque quieran, sino porque el mercado las está obligando, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno de los casos de que, por ejemplo, las presiones de fondeo son muy altas. Por una parte tenemos a Barclays, que no sé si conozcan, es un banco de inversión, que estuvo en una disputa en la que muchos de sus inversionistas o sus socios le pidieron que quitara las inversiones y todo el financiamiento a empresas que no estuvieran con el Tratado de París. Entonces, el 30% del portafolio de Barclays tuvo que desaparecer porque la presión era tanta que tuvo que hacerlo, ¿no? Por otra parte, tenemos a BlackRock, que aumentó al doble sus ETFs, o sea, sus activos financieros en bolsa, que están enfocados a proyectos verdes o ESG. Y sin duda, aparte, lanzó un comunicado en el que dijo que iba a anular, o sea, iba a dejar de financiar empresas cuyo ingreso dependiera de un cuarto o más del carbón termal por el nivel de contaminación. Y así nos podemos seguir. O sea, tenemos casos en Inglaterra donde el periódico The Guardian dejó de publicar ¿cómo se llaman estos? Advertising, publicidad de empresas contaminantes. Tenemos el caso de Inglaterra donde también prohibió totalmente el fracking. O sea, las regulaciones van por ese sentido. Bueno, regresando un poquito al market trend y la regulación, tenemos el caso también de lo que es los bancos centrales. Los bancos centrales ahorita han firmado un tratado que se llama, lo pueden buscar como Greenhouse Policy Agreement, bancos centrales, en el cual está México, también con el Banco de México, en el que están obligando a las instituciones financieras a implementar en sus análisis de estrés y de riesgo todo lo que es la cuestión ambiental. Ahora, aquí es bien importante distinguir entre dos tipos de riesgo, lo que es el riesgo climático y lo que es el riesgo de transición climática. El riesgo climático es, por ejemplo, cuando una hipoteca se ve en riesgo, pero no por lo que pueda pasar, sino por el nivel de inundaciones que acá las inundaciones aumentan. Por lo tanto, también van a aumentar el riesgo y no sé, puede ser en un caso de un seguro, tienen que aumentar los niveles de las cuotas o de las primas de riesgo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que son causadas por la deterioración del medio ambiente, el Banco Central está aplicándolo en sus reportes y aparte obligando a los bancos comerciales que lo incluyan también en los suyos. Si quieren, pueden buscar en el Banco de Inglaterra, tiene muchos reportes de este tipo y cómo lo está haciendo. Ellos tienen una política de que para 2040 quieren eliminar la mitad de carros de gasolina, ¿no? Y entre otras cosas. Ahora, el riesgo de transición, ¿qué es? Pues que es un riesgo que es el que presentan las empresas actualmente por el financiamiento. No tanto porque el cambio climático les haya pegado, sino porque la ideología de cambio, de que quieren una inversión responsable, los van a restringir, como lo que vimos en el ciclo vicioso, ¿no? El mercado los está presionando y ese es un riesgo que hay que contemplar. Ahora, Standard & Poor's, Fitch y las otras calificadoras tienen su scorecard de ESG aparte, todavía no lo agregan al scorecard de crédito.
¿Por qué? Porque es muy poco tangible, no sabemos en cuánto tiempo se va a ver afectado eso. Una vez que el ESG ya se ve tangible en las métricas, que son las que ustedes analizaron en todo el curso, entonces ahí es cuando ya bajan la calificación. Sin embargo, no deja de ser un riesgo. Y bueno, siguiendo con esto, pues vamos a ver esto de las métricas de crédito, ¿no? Eso seguramente ya lo han visto. El EBITDA, ese es el Earnings Before Interest and Taxes, o sea, antes de impuestos. Y bueno, tenemos aquí qué tanta deuda tienen, o sea, son métricas que ya deben de conocer, ¿no? Cuántas ventas, el ingreso neto, cuánto tiene de activo, el total de deuda, el total de equity, que es lo que está en cotización, los cash flow, y todo esto, pues, realmente haciendo sus métricas que ya vieron, pues, queda el tipo de calificación que tenemos aquí abajo, ¿no? Tienes el Moody's y el S&P. Si se dan cuenta, pues es una calificación de crédito bastante buena, ¿no? Que nosotros como banco diríamos, bueno, pues hay que invertir. Ahora, como somos de desarrollo y tenemos nuestra propia métrica, utilizamos la parte de ESG. Y en la parte de Sustainalytics pueden ver que las calificaciones pues están bastante arriesgadas, ¿no? Riesgo alto, medio y medio. Entonces, esto es lo que a nosotros nos hizo decidir, ¿sabes qué? A nosotros como banco, ¿cómo nos hubiera afectado? Bueno, porque nosotros estamos firmados también en el PRI y tenemos otro tipo de inversionistas. Entonces, ellos al ver nuestro portafolio van a decir que un banco de desarrollo que está invirtiendo en empresas que están dañando el medio ambiente de una manera espantosa y aparte tiene un riesgo alto de ESG. Esto hace duda en la confiabilidad y la reputación del banco. Entonces, el riesgo de crédito reputacional aumenta del banco, por lo tanto, podemos estar en peligro de que la AAA que tenemos de calificación baje a 2A. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hacen a nosotros como banco y como analistas decidir, ¿sabes qué? Pues se cancela y vamos a mandar a rechazar la propuesta de esta inversión de otra empresa, de Visa, y así es como lo presenta Sustainalytics en sus reportes, ¿no? Y también da una metodología con noticias, porque ellos lo complementan con noticias de lo que ven, de lo que pasa día a día y con lo que pasa en las métricas de contaminación. ¿Cuáles son esas métricas? Bueno, les paso a Este es una tabla de Bloomberg donde te sale toda la información, que eso lo usamos 24/7. Entonces, miren, en la parte superior tienen diferentes scores de ESG. La que nosotros usamos es Sustainalytics, ¿no? Pero ven que tiene ISS Quality Score, tiene el de Bloomberg ESG Disclosure, el de Robeco SAM, ¿no? Entonces, son diferentes ESG. Ahora, en el caso que les enseñé, pues solamente nos concentramos en Environmental. Pero en la parte de abajo pueden ver que el ESG se compone de todas estas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en Environmental tienen las emisiones de gas sobre el ingreso. Entonces, por cada dólar que entra de ingreso, ellos están contaminando o emitiendo 3.3% de partículas, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas son las que son muy exactas, a diferencia de noticias, que las noticias ayudan para medir lo de qué es gobernanza y social. En la parte social vemos que tienen cosas como empleos de porcentaje de mujeres empleadas, cuánto el índice de accidentes, por ejemplo, en el caso de estas empresas de extracción, pues es muy alto, ¿no? Porque pues, con perforadoras y todo eso hay accidentes a por mayor. Y en la parte de gobernanza, pues tenemos qué tan grande es la junta de gobierno, si los directores son independientes o siguen algún interés. Entonces, esto es como nosotros estamos siguiendo la metodología de calificación, ¿no? Y bueno, les voy a dar ahora sí que hasta tip de inversión. Esa es una tabla de los fondos de inversión de BlackRock. Y el año pasado, dentro de los más altos, están, como pueden ver, de rendimiento 16.89% anual. ¿Y qué bonos son? Bueno, ¿qué fondos son? Los que están enfocados a ESG, justamente, ¿no? Entonces, tienes el BLKGLO, que son los 16.89% de rendimiento. Ahora, si nos vamos a los ETFs, que son igual indexados, tenemos de energía limpia, ¿cuánto? 141.3% de rendimiento anual, ¿no? O sea, eso es demasiado, tiene un gran rendimiento. Y ambos ETFs son de energías limpias, ¿no?
Ahora, Standard & Poor's sacó un reporte también en el que dijo que por el COVID está más evidente que las energías limpias son el futuro, ¿no? De hecho, si checan los bonos y los fondos que están de petróleo y de oil and gas, el año pasado tuvieron una pérdida de menos 48%. De hecho, en el catálogo de BlackRock fueron los que más perdieron. Y bueno, ahora, esta parte es unas métricas más generales de lo que nosotros vemos de la parte financiera. Como pueden ver, pues bueno, ahí tienen la parte de cuánto está el precio de la acción y los modelos, etcétera. Pero la parte interesante es la de abajo, donde está todo lo que ya vieron, que es el ROA, cuánto es el porcentaje del ROA, cuánto es el ratio de assets y de activos y pasivos, perdón, de deuda y activos y de deuda y equity, ¿no? Y tienen el market cap comparado con los pasivos también. Y esto les ayuda a sacar una tabla de riesgo, una distribución de riesgo, que es la que tienen en la parte inferior derecha. Y así es como ustedes y van a ver las presentaciones de este tipo de empresas, que agregándole el ESG, ustedes tienen que sacar un riesgo o como analista, tomar la decisión de si quieren invertir o no invertir, ¿no? En nuestro caso, como ya les mencionamos, pues realmente decidimos no invertir. Ahora, agregué esta tabla, que es la última lámina, en el que, bueno, una vez que nosotros decidimos todo eso, a pesar de que ya vimos las calificaciones de S&P y que en la parte financiera estábamos de acuerdo, pero en la parte de ESG, ¿no? Bueno, pues tenemos los riesgos de cada empresa, que como pueden ver son de que, bueno, tienen proyectos en oil sands o en productos que son contaminantes, etcétera. También tenemos abajo la parte de Credit Strengths y Credit Challenge, que son como fortalezas de crédito y cuáles son los desafíos de crédito, ¿no? ¿Y cuáles son principalmente? Bueno, en algunos son la alta volatilidad, por ejemplo, en el de, no sé cuál es este, creo que es aquí, ¿no? Tiene alta volatilidad en las ganancias y un bajo ingreso, ¿no? Antes de impuestos. Y la otra, ¿cuáles son sus partes positivas? Que tienen un apalancamiento fuerte y métricas de cobertura y de ingresos bastante buenos, ¿no? En la otra parte de ExxonMobil, pues tenemos que realmente la parte difícil, que son Credit Challenge, es la dificultad en conseguir capital, ¿no? Ahora, algo que es muy bueno y que hemos estado haciendo en el banco, que es la última parte, ¿no? ¿Qué factores pueden llevar a las empresas a subir de calificación o a bajar de calificación, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que en total, factores para que crezca es mejorar su cash flow, su ingreso, ¿no? O bajar el nivel de apalancamiento con respecto a la deuda ajustada neta, ¿no? A un 40%. ¿Y qué lo puede llevar a bajar la calificación? Bueno, pues las dificultades de política financiera y todo lo que es un exceso de endeudamiento. Y así cada una tiene sus factores, ¿no? En ExxonMobil, por ejemplo, una de las dificultades, la mayoría son para bajar de crédito porque tiene calificación AAA, ¿no? Entonces realmente no puede subir más. Entonces solamente las únicas cosas que puede hacer para bajar es que baje el ingreso, el cash flow, y que también aumente demasiado la deuda por adquisiciones, ¿no? Y bueno, esa también es, si ya bien no es de ESG, es para que yo enseñarles cómo es que nosotros hacemos el análisis financiero de cada una de las métricas que ustedes ya conocen, que son, por ejemplo, liquidez, apalancamiento, manejo y industria de riesgo. Tenemos también lo que son ingresos y ganancias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una calificación no tanto como por letras, sino por very strong, y moderate weak and very weak, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos ayudan a explicar principalmente todos los ratios que sacan ustedes, así es como nosotros los explicamos, ¿no? Si bien no está el número nada más, ponemos todo un análisis de cómo fue que lo hicimos y por qué tuvo ese nivel, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que dice que el margen fue de 68.5 de ganancia con respecto al otro año y ponemos las expectativas de restricción que tienen, cómo les está impactando la parte de impuestos y eso se ve reflejado en qué métricas, ¿no? Ya puede ser en la de deuda o en la de ingresos o en la de financiamiento. También tenemos la parte de apalancamiento en la que también comparamos, ¿no? Qué tan apalancada está la empresa con respecto a la deuda y
bueno, todo eso nos ayuda a tomar este tipo de decisiones. Y bueno, como ya les mencioné, en nuestro caso, pues a pesar de que tienen muy buenas métricas, por intereses del banco, nosotros tomamos la decisión de declinar la oferta, ¿no? Y pues, bueno, este es el review rápido de nuestro trabajo. Si alguien tiene alguna duda, pues adelante. Gracias, Daniel. Pues adelante, chicos, con todas sus dudas o comentarios sobre la exposición de Daniel, o lo que quieran comentarle acerca de cómo obtuvo su Pasantía, de su experiencia. pasantía en el BID, etcétera, etcétera. Yo creo que deben de tener muchas dudas, ¿no? Los escuchamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, te quería preguntar, ¿dónde aprendiste a usar un terminal de Bloomberg? Bueno, ese fue capacitación en el banco. O sea, ahí tienes en cuanto entras y te mandan a un asesor. Pero si alguien tiene el dinero para pagar la suscripción, pueden ustedes meterse y llegan a asesorías, ¿no? Me parece que la Facultad de Contaduría tiene las terminales de Bloomberg y vale mucho la pena. También por ahí está el curso de métanse a la página de Bloomberg y hay un curso que es para la terminal, Market Cap Concepts, una cosa así. Y es muy buena, aunque sea tener los datos para cuando ustedes puedan poner en el CV que saben manejarla, porque es una herramienta vital, es el mundo ahí entero, muy buena. Gracias. Hola Daniel, bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que hace falta, por qué no hay más empresas en el PRI actualmente en México. ¿Puedes repetir la pregunta? Empresas dentro del PRI en México. Mira, la mayor parte de este tipo de cosas, como mencionaba, es por la presión del mercado. Aquí en México realmente las empresas que existen no tienen un riesgo de ESG muy grande. Por ejemplo, un banco que tanta emisión puede hacer que ponga en riesgo que lo financien. O el caso de Bimbo o eso. Aquí realmente la regulación es muy baja. En cambio, en Estados Unidos el mercado financiero está más desarrollado y por lo tanto tiene mucha más presión. Las empresas cambian a este tipo de transición por presión y necesidad del mercado, ¿no? O sea, aquí muy pocas empresas se ven restringidas al financiamiento de mercados de capitales. Cuando eso empieza a pasar, va a ser cuando tengamos esta presión y van a empezar a inscribirse más y más. Hola Daniel. Hola Daniel, muchas gracias por tu presentación. Igual continuando con la pregunta de mi compañero, ¿tú crees que en un futuro cercano exista más presión a las empresas para que se añadan al PRI? Sí, sin duda. Poco a poco va a ser una necesidad. Por ejemplo, en el caso comentaba en la clase pasada, por ejemplo, aquí Pemex, ¿no? Aquí va a estar muy difícil porque siempre va a tener financiamiento una empresa de energía como Pemex, ¿no? Entonces, porque es estatal. En el caso de Estados Unidos, pues sí es difícil, ¿no? Entonces, empresas que requieran demasiado, que sean capital extensivas en este sentido, van a ser las primeras en incorporarse a este tipo de proyectos, ¿no? Además, como están viendo, la parte de rendimientos de los fondos y de los ETFs es muy alto y muy atractivo, lo cual a inversionistas normales que realmente no les interese la cuestión de ESG, pues como tiene buenos rendimientos, van a empezar a irse por ese lado y entonces hay una concentración mayor ahí, ¿no? Porque el ESG realmente no tiene tanto riesgo de volatilidad como el petróleo, de que lo rige el precio un oligopolio, ¿no? Gracias. Hola, Daniel. Yo tengo una duda. Es con respecto al análisis. Supongamos que yo estoy analizando alguna empresa, es decir, tengo el papel de una consultora. Entonces, estoy realizando la cotización del precio de la acción de, por ejemplo, no sé, Procter & Gamble. Y estoy analizando los segments, los peers, el ESG y los datos financieros. Entonces,
realizando todo un análisis en conjunto, mi trabajo, supongamos que es mantener, vender o comprar acciones de esta compañía. Entonces, yo realizando el trabajo, obtengo que en el ESG, en la parte de Environment, Social and Government, dos de ellas, las dos primeras, Social and Environment, son en verde, es decir, son buenas. Y la de Government la tengo como naranja o amarilla, es decir, regular. Entonces, eso es con respecto al ESG, pero haciendo los datos financieros, se analizan de 2009 a 2019, es decir, un lapso de 10 años. Entonces, en términos generales, el resultado que se obtiene es que la acción que estamos analizando, en este caso de Procter & Gamble, está sobrevaluada. Okay. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto peso tiene el ESG y los datos financieros? Es decir, por ejemplo, a mí me arroja que está sobrevaluada, pero la compañía es buena, hablando de este análisis del ESG. Entonces, ¿qué tanto porcentaje yo como consultor, digamos, tendría que darle a cada uno de ellos para decirle a una persona, a un inversionista, si invierte o no invierte o mantén tus acciones? Esa es la duda. Bueno, aquí igual pasa como en mi caso de las empresas. Aquí depende del conocimiento que tú tengas sobre el sector. Por ejemplo, tú puedes hacer un análisis del sector y ver qué tanto está dependiendo o qué tanto riesgo de exposición tienen a ESG, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ahorita vemos en las de oil and gas. Realmente sus métricas son buenas, ¿no? Pero hay un riesgo muy latente, que es el que puedan estar restringidos su financiamiento, y ahí se va a ver reflejado en las métricas financieras. Por lo tanto, pero lo haces separado, ¿no? Ahora, depende mucho tu objetivo. En este caso, como dices, si es para compra o venta, bueno, si los ratios te están dando que está sobrevalorada, pero que todavía va a seguir creciendo por la euforia o por lo que sea, entonces, todavía como analista, y por conocer, ¿sabes qué? Sí, aunque tiene un ESG bastante bueno y está sobrevalorada, conviene mantenerla hasta que salga de tal margen. Eso es muy importante. En el área de riesgo, nosotros dábamos estos márgenes, ¿no? O sea, hasta qué margen de tolerancia vamos a la utilidad del precio o el nivel de inversión que estamos dando en el banco, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Te vamos a autorizar, pero por el nivel de riesgo solamente te vamos a autorizar no los 130 millones que nos pediste, solamente te vamos a dar chance de comprar 100 millones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, tú como analista es cuando puedes explicarlo, ¿no? O sea, por eso tú puedes poner las métricas, pero las puedes ignorar si es que tu conocimiento del mercado lo explicas bien, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Pasa esto. Ahora, si eres un analista conservador, vas a decir, ¿sabes qué? El valor está por arriba del porcentaje real de las métricas, por lo tanto, recomendamos un pequeño porcentaje de inversión en esas empresas, ¿no? Todo eso depende del analista. De acuerdo, gracias. Hola, Daniel. No, adelante. Gracias. Tengo una pregunta. Bueno, en el caso de que más empresas en un futuro se unan, que se van a unir al PRI, en el caso de las empresas grandes que no cumplan las medidas de ESG, ¿cuáles son las restricciones que se le dan a estas empresas, aparte a lo mejor de la restricción de mercados de capitales y por ende un corto financiamiento de las empresas? Mira, eso es bueno, ¿eh? Realmente ahorita la principal incertidumbre es el financiamiento, ¿no? Ahora, como consecuencia secundaria, ¿qué puede ser? Pues es así que es medio tricky, es medio indagar, pero podríamos contemplar que es el ya no acceso a cierto tipo de proyectos o la limitación a licitaciones, ¿no? Por ejemplo, si eres una constructora y para un gobierno que está inscrito al BID, por ejemplo, para que el BID te financie como gobierno, tienes que tener medidas de medio ambiente, ¿no? Y te dan el dinero para que compres y lances la licitación que quieras. Ahora, si tú, por ejemplo, el gobierno de México, ¿no? Quiere mandar una licitación y tú eres una empresa de construcción, pero que tiene un ESG malo, entonces el BID le va a restringir el dinero a México si no cumple
ese ESG, va a decir, ¿sabes qué? Tu empresa no cumple con los reglamentos ESG, va para atrás. Entonces, la empresa queda limitada a proyectos. Y eso se refleja en el cash flow. O sea, que como ya no va a tener proyectos, reduce su cash flow y su costo de operación aumenta aún más, ¿no? Y ahí pueden ir los cambios, más o menos. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Iván quería hacer una pregunta, ¿no? Ah, sí, por ahí. Sí, gracias. Disculpa, Daniel, te fuiste a Washington, ¿no? A trabajar a este banco. ¿Qué necesitaste o qué conocimientos te pedían para...? Bueno, sí te piden, pero la idea, por ejemplo, aquí yo enfaticé mucho el que yo sabía usar Camels, ¿no? Porque ya es tener la idea de cómo hacerlo en práctica de un benchmarking. Entonces, ese tipo de cosas llaman mucho la atención en el banco. Por ejemplo, en el banco, eso fue lo que a mí me hizo entrar y que estuve en un proyecto de energía. Entonces, les combino, ¿no? Pero, ¿cuáles son los requisitos básicos que te piden? Ser estudiante de licenciatura, no graduado, o si te graduaste no menos de un año, no más de un año, perdón. Y el inglés, pues que lo sepas hablar y te piden mandar tu CV. Y nada más con eso, ellos te hacen una serie de entrevistas, de preguntas, y ya con eso es con lo que es el filtro, digamos, para ver si entras o no. Ok. Eso es todo. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Aprovechen que lo tenemos aquí, porque se nos va. Ajá, Edwin. Gracias. Bueno, recientemente la profesora Liliana nos compartió una clase con respecto al tema y me surgió una pequeña pregunta. Menciona ella que no existe actualmente una norma pública que genere cuentas contables específicas medioambientales y a su vez no existen como tal auditorías ambientales obligatorias. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo crees que esto puede repercutir en la reputación o estructura de las empresas actuales, en México, en este caso? Bueno, en México va a estar difícil porque realmente la parte de quien regula esas áreas o los bancos que están financiando programas y empresas ahorita, no les interesa ese tipo de métricas por el momento. Justamente esas métricas pues le importan a BlackRock, a Vanguard, o sea, fondos muy grandes, ¿no? Si te financia, por ejemplo, Banamex, pues como no ha firmado el PRI, pues eso no le importa, no está comprometido a nada, ¿no? Entonces, pero algo interesante de las métricas es que por eso las empresas y el mercado va obligando a que se incorporen a este tipo de programas, porque ahí es cuando los obligan. O sea, tú como regulador no sabes las operaciones que tiene la empresa. Entonces, no es muy ambiguo medir algo que no conoces. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues bueno, teniendo los datos que las propias empresas emiten de cuánto es lo que contaminan, ahí va sacando las métricas, ¿no? Y pues conforme vas viendo los casos de noticias. Por eso es que, por ejemplo, Sustainalytics tiene que usar ese método, o sea, tiene que usar recopilación de noticias de empresas más las pocas métricas que pueda encontrar, ¿no? Juntado con esos tipos de cosas y encuestas, es como ellos sacan un score. Gracias. Sí, de nada. Iván. Gracias. Disculpa, Daniel, todos los datos que usas para tu análisis y todo esto, ¿de dónde los sacas? ¿Directamente de Bloomberg o lo usa de los datos que te proporciona la empresa o dónde? Pues puedes hacerlo de distintas maneras. Y eso es bueno, porque vas a encontrar incongruencias. Mucho lo tomo en este caso, de reportes de Standard & Poor's y Moody's. Tienen por ahí reportes, algunos son gratis, depende de tu sector. Las otras son de noticias de Bloomberg y sus estadísticas, y la otra de agencias externas, ¿no? Por ejemplo, las de energía y eso, de la Agencia Internacional de Energía, y las comparas con los reportes de las propias empresas, si es que tienen, y así es como los vas sacando, ¿no? Okay. Gracias. Chicos, recuerden que para su último avance tienen que incluir justamente un índice sobre sustentabilidad y tienen la opción de incluirlo dentro del CAMEL o bien analizarlo por separado. Entonces,
sería bueno que aprovecharan la oportunidad. Tienen aquí a Dani, tienen a la maestra Liliana, me tienen a mí para cualquier duda al respecto. Bueno, nosotros somos del sector hotelero y actualmente tenemos un pequeño inconveniente. Dos de nuestras empresas actualmente no manejan o no aparece la información sustentable. Solamente de una de ellas, que es Hoteles City Express, viene muy bien desglosado la información de todo lo que utilizan en cuanto a recursos naturales. Sin embargo, lo único que hemos encontrado de las otras dos entidades han sido noticias un tanto relevantes. Entonces, no sé si hay alguna otra fuente que podamos consultar o ocupar para poder Sí, encontrar esta información. sí, por ejemplo, puedes hacerlo como lo hace Standard & Poor's, que realmente no lo incorpora en el de las empresas, sino lo hace por sectores, justamente. Entonces, hace un análisis de toda la industria, en este caso de hoteles, ¿no? Me dices. Entonces, hacer todo un análisis de las tendencias, de noticias, pero del grupo en general, hotelero, y hacer un ESG, pero por industria. Y entonces ya sabes hacia dónde va la tendencia y puedes explicar cómo eso a futuro puede afectar a tus empresas. Gracias. Sí, chicos, esta es una pregunta muy buena, porque aparte justamente entramos a otro de los objetivos de la asignatura, ¿no? Muchas veces hay muchos temas en los cuales no existen ya indicadores, ¿no? Los que vimos financieros particularmente, pues tienen muchos años que se usan, pero justamente entrando a temas ambientales, a temas de gobernanza, a temas de equidad de género, se requieren muchos profesionales que sean capaces de generar indicadores, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones que ustedes tienen que practicar, ¿no? Es decir, si no existe ya una métrica, ¿cómo creo yo una métrica, ¿no? Si no existe un indicador. Entonces, justamente la idea es eso, ¿no? A partir, por ejemplo, de información cualitativa, no me dan un dato, no tengo yo emisiones de carbono, no tengo uso en litros o metros cúbicos de agua, no tengo ya la huella de carbono. ¿Cómo puedo yo generar información en materia, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no? O de cualquier de estos otros temas que les digo, ¿no? Que se requieren muchos profesionales actualmente que sean capaces de generar indicadores. Pues entonces justamente hay que analizar la información cualitativa y establecer criterios, ¿no? ¿Qué criterios puedo yo tomar? Bueno, ¿qué elementos voy a evaluar, por ejemplo, para un indicador sustentable? Tengo datos sobre emisiones de carbono, de este sí, de este no, ok. Tengo datos de a lo mejor de impacto en proyectos ambientales, de este sí, de estos no. Entonces, ¿cómo voy a conjugar diferente información en un solo indicador? Entonces, puedo a lo mejor tomar un gran tema, ¿no? Y decir, bueno, en materia, por ejemplo, de apoyo a proyectos, y como tal, pues le voy asignando un valor. Este sí tiene, le doy entonces el valor de 1, como lo hacemos en Camel, ¿no? Este no tiene nada, pues de plano tiene un 0. Y este otro hablo que en tal año hizo tal proyecto, pero en realidad ya no ha hecho nada más. Y eso lo encontré como tal en las noticias, ¿no? Porque no hay métricas específicas. Entonces, a lo mejor a ese le doy un valor menor que el 1, en función justamente de si fue una sola vez, de si ya tiene un enfoque sustentable, si tiene algún tipo de sistema de gestión ambiental, si como tal emite informes de sostenibilidad, y entonces puedo darle un valor diferenciado, ¿no? Entonces, la idea es justamente que ustedes intenten este asunto de cómo a partir de información cualitativa yo puedo generar un indicador que me sirva para incorporarlo a un índice, por ejemplo, como Camel, ¿no? A ver si con esto les da un poquito más de ideas, pero tomen en cuenta esto, ¿no? O sea, la capacidad de generar indicadores a partir de información cualitativa para métricas que no existen, ahorita es una habilidad muy importante que se está demandando en muchas áreas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Pues parece que ya sería todo, Mari. O no sé si se me atoró a mí el internet.
Pues sí, yo creo que sí, ya no hay más dudas ni comentarios de los chicos. Entonces, podemos cerrar si quieren. Va que va. Profesora, bueno, me surgió una duda. Con lo que decís sobre los informes de sustentabilidad, por ejemplo, en el caso de la empresa que me tocó en sector construcción, tienen mucho esta idea sobre los reportes sustentables y básicamente la innovación en su tecnología para minorar justamente estos efectos, ¿no? Y bueno, eso en relación a la calificación, no lo tengo como tan claro. O sea, si mantiene justamente estas innovaciones y estos informes de sustentabilidad, o sea, aunque no están unidas al, ay, perdón, se me olvidó. Al SGE, o sea, su calificación puede mejorar, aunque, ¿o qué reacción tendría? ¿O no genera nada? Como Sí, por lo que ejemplo, haga si en como ese con sus informes sector, de aparte sustentabilidad. particularmente sector construcción, Bueno, por mucho que hagan en materia de sustentabilidad, normalmente son poco sustentables, ¿no? Lo que sí podemos hacer a lo mejor es, aunque no estén ninguna de esas empresas adoptando el ESG, entonces a lo mejor lo que usted puede hacer es justamente crear su indicador a partir de, por ejemplo, si las tres tienen sus informes de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Si dentro de esos tienen ya datos específicos, por ejemplo, de reducción de impactos ambientales. Y en función de eso les compara qué es lo que hacen las tres empresas que le tocó y compara, a lo mejor 2 tienen informes de sostenibilidad y uno no. A lo mejor dentro de esos informes de sostenibilidad, uno especifica, ¿no? Con datos inclusive, en cuáles aspectos ambientales ha logrado disminuir sus impactos. A lo mejor el otro, pues ni siquiera menciona en qué ha disminuido los impactos, solamente menciona que está apoyando causas ambientales, ¿no? Entonces, con eso usted ya les puede asignar un valor a cada uno, ¿no? El que no tiene nada, pues le ponemos un 0. El que tiene su informe de sostenibilidad, donde además nos da información de cómo ha reducido, le podemos dar un 1. Y el otro que no nos da datos tan fehacientes de avance, pues le ponemos a lo mejor un 0.3, un 0.5. Pero como decía Daniel, busquen además información cualitativa, ¿no? Vamos a investigar si alguna de esas empresas ha sido acusada de algún daño ambiental en alguna comunidad o en alguna ciudad en específico, ¿no? A lo mejor una de estas es la mayor causante de por ejemplo, ¿no? Supongamos, la mayor causante de emisión de sustancias tóxicas en el pueblo de Apatlaco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no nos lo dice en el informe de sostenibilidad, pero tenemos ya la información de que efectivamente ha tenido impactos ahí. Y de ahí no dice nada, no ha dicho si está haciendo algún tipo de plan para reducir los impactos o para disminuir sus contaminantes. Pues entonces con eso le restamos a lo mejor 10 décimas, 20 décimas, dependiendo de qué tanta área, por ejemplo, puede estar impactando. Ok, gracias. ¿A qué va? Edgar. Sí, Daniel, yo quería preguntarte, con todo esto de que en México no existe una regulación como tal a la contaminación ambiental, en una decisión de inversión, ¿qué porcentaje se le otorga normalmente al ESG? Es decir, por ejemplo, si nosotros lo incluimos en el CAMEL, ¿qué porcentaje de ese 100% le otorgarías tú al análisis de la contaminación ambiental? ¿O consideras que es mejor analizarlo por separado y, y seguirlo pues de manera individual? Bueno, pues igual, puedes sacar tu ESG, no sé, te sale un ESG peligroso, ¿no? Pero si tú ves que realmente en el sector no ha impactado nada ambiental y sigue teniendo el mismo crecimiento y se
espera que siga creciendo, entonces puedes ponerle un 5% del riesgo directo, ¿no? Si quieres, o sea, mínimo. Ahora, si tiene mucha relevancia, no sé, que es en una empresa de tratado de agua y tiene un sector que está decreciendo por todo lo que es en medio ambiente, e incluso si tiene un ESG medio, pues le das un poquito más, ¿no? 15% de importancia a la calificación. Es la parte interesante de que tienen que tener conocimiento en el sector como tal, para que tú como analista digas, pues realmente no va a afectar la decisión de inversión, ¿no? Entonces, pues, aunque sea muy peligroso el ESG, pero por las condiciones de mercado actual, pues 5%, 2% de importancia. Como aquí en México, ¿no? Aquí en México yo te diría eso, o sea, pues un 5% por el momento. Gracias. Recuerden que mucho de lo que nos mencionó Dani en su exposición y de lo que nos habla la maestra Liliana, tanto en la clase como ahorita, es información totalmente cualitativa, es decir, es complejo, no complicado, complejo, el armar un indicador de esta índole. Entonces, la prueba aquí, por decirlo de alguna forma, para su tercer avance, es justamente ver qué tanto conocimiento acerca del sector han adquirido a lo largo del semestre con la aplicación de los diferentes indicadores que hemos estado viendo. Y además, qué tan creativos son como analistas, específicamente analistas financieros, como para poder generar ahora, con base en lo que ya conocen, nuevos indicadores, porque finalmente el CAMEL, aunque son parámetros preestablecidos y se busca el tratar de cuantificar riesgos específicos dentro de cada parámetro, definitivamente la selección de las variables que se vayan a escoger para cada uno de ellos depende totalmente de la información disponible, del tipo de sector, de la historia del mismo sector, del objetivo, por supuesto, del análisis que estamos realizando, y por supuesto del conocimiento que tiene el analista de la información y el manejo de esta. Y por supuesto, ahora cuando hablamos de indicadores de sustentabilidad, es más aún porque al ser tan novedosa la información y al haber tanta diferencia en la forma en cómo aplicarse y en la forma incluso de cómo interpretarlo y de cómo manejarlo, tanto por los analistas como por las empresas, entonces ahí entra justamente la chamba del analista de poder discriminar entre la información que emite la empresa, lo que verdaderamente es importante para lo que yo quiero expresar con el índice, y lo que es importante para el inversionista, ¿no? Entonces, todos estos factores van a estar determinando el buen o mal armado de un indicador de esta índole. Bueno, en el caso de lo que dice la profesora, y ligándolo un poco a la pregunta de Saraí, justamente en nuestro caso, en el de las empresas de petróleo, es un ejemplo perfecto. O sea, tienes que Exxon, pues no ha hecho nada malo como tal, ¿no? Sin embargo, por noticias y por lo que has encontrado de todo el mercado, ves que Total ya dejó proyectos de fracking, que Equinor ya dejó proyectos de oil sand y que están yéndose a cosas de gas natural. Sin embargo, ves que ExxonMobil no ha dicho nada y todo lo contrario, empieza a comprar este tipo de activos que son contaminantes. Entonces, tú como analista dices, pues la tendencia del sector es y ExxonMobil no está haciendo nada, entonces eso significa peligro, ¿no? Y si luego encuentras alguna noticia en la que ExxonMobil solamente se compromete a mantener sus métricas financieras sanas, dices, ok, entonces se ve que no hay interés por ahí, tiene un ESG de riesgo bastante alto, ¿no? Y entonces ya puedes poner una calificación de riesgo alto a ExxonMobil, por cómo estás viendo la tendencia. Si se animan a hacer un indicador solito de sustentabilidad, pues yo les recomiendo a lo mejor que lo hagan por temas, ¿no? Pero también tomando en cuenta cuáles son, por ejemplo, los principales impactos ambientales del sector. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del sector de la construcción, algo muy importante es saber si tienen, por ejemplo, un sistema de manejo e incluso reciclaje
de residuos, ¿no? Particularmente el sector de la construcción tiene un impacto ambiental muy fuerte en esa materia. Y además podemos combinarlo con alguna métrica de uso de agua, de uso eficiente de energía, de uso de combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? O simplemente de la cantidad de uso de energía que hacen en sus instalaciones. Pero si hablamos, por ejemplo, de sector minero, pues ahí más bien está por los riesgos ambientales, ¿no? El nivel de riesgos ambientales. Si en los últimos años han tenido derrames, si en los últimos años han contaminado fuentes de agua o suelo, y eso obviamente no lo vamos a encontrar en los informes de sostenibilidad, salvo el de Grupo México, que fue muy conocido, sí lo incluyeron en su informe de sostenibilidad, pero en la medida de más bien cuánto estaban haciendo, ¿no? No realmente cuánto fue el impacto. Pero eso lo encontramos en las noticias, ¿no? Si hablamos a lo mejor de un sector alimentos, ahí más bien está en el tipo de procesos que usa, qué tan contaminantes son, el tipo de empaques que están usando, si son biodegradables, si usa una gran cantidad de empaques. Entonces, nuestro indicador estaría integrado a lo mejor por las métricas generales que son eficiencia en uso de agua, eficiencia en uso energético, emisiones de efecto invernadero, y si es que encuentran la información, que esa yo creo que sería más fácil que la encontraran, y entonces integraríamos otros aspectos que son propios a la empresa, ¿no? Si es construcción, pues ya dijimos residuos, si es minera, ya dijimos riesgo de derrames o uso de agua, ¿no? Particularmente en el sector minero, el uso de agua, la cantidad de contaminación de agua que hay es enorme, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sería también un elemento interesante. Si hablamos de sector de bienes de consumo, pues entonces empaques podríamos meterlo, ¿no? Y eso lo sacamos justamente pues de la información cualitativa que nosotros podamos encontrar, que no necesariamente va a ser la misma información o que nos da la información directamente la empresa, ¿no? Hay que buscarle por afuera más información. Busquen, por ejemplo, en los informes de Greenpeace si están hablando algo sobre ese sector en particular o si están hablando de alguna empresa en particular, ¿no? Hay algunas empresas que ciertas ONGs ambientalistas las van siguiendo muy de cerquita, ¿no? Y sacan muchas buenas noticias de qué es lo que han hecho, de sus impactos negativos, ¿no? Entonces, por ahí podrían encontrar también información. ¿Alguna otra duda o comentario que nos quieran hacer? Yo, profesora. Sí, Damián. ¿Qué tal, Dani? Mucho gusto. Una pregunta un tanto indiscreta. ¿En qué semestre te fuiste a trabajar allá? Pues, como tal, estoy por todos los semestres, pero digamos que con el 60% de créditos fue con lo que me fui a trabajar. Perfecto, gracias, Dani. Ya me estaba preocupando cuando dijo pregunta indiscreta. Dije, por Dios. Sí, yo también dije que va a preguntar. Estaba lista con el dedo para cerrarle el micrófono. No, maestra. ¿Alguna otra pregunta discreta o indiscreta que quieran hacerle a Dani? ¿En qué te especializaste, Dani? Bueno, si es que ya concluiste la carrera o estás por concluirla, ¿en qué rama te estás especializando de la licenciatura? Pero pues no sé por concluirla todavía, me falta un poquito, de hecho me atrasé justamente por la pasantía, pero como tal, algo muy importante que les recomiendo si alguien quiere aplicar para un organismo internacional o alguna empresa de alto nivel, es que desde ahorita chequen qué son los requisitos y empiecen a trabajar y orientar su CV hacia ese lado. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, yo encontré la pasantía desde antes y uno de los requisitos era que tuvieras conocimiento de matemáticas o de alguna cosa en especial. Y conforme eso ya fui haciendo mi CV, empecé a tomar cursos en el CIDE o cosas por el estilo. Y entonces, cuando ya es tu momento de presentarlo, queda, pues ya tienes, digamos, establecido esta área, ¿no? En mi caso, yo siempre me gustó mucho lo de los mercados financieros
Entonces, cuando vi esta posición en área de riesgo de crédito, dije, bueno, va orientada a lo que yo quiero, y pues digamos que todo mi CV está enfocado en eso, ¿no? Con cursos de financial markets o de teoría monetaria, todo eso es lo que le, pues, ayuda, ¿no? Digamos. Porque sí, a veces es complicado, ¿eh? Sí, sí es complicado. Conozco amigos de allá de Washington que un chico tenía maestría, ya había trabajado en una casa de bolsa en Nueva York, y era su tercera vez que intentaba entrar, ¿no? Pues listo, Mari. Yo creo que si no hay más preguntas, pues no me queda más que agradecerte, Daniel, por la presentación, ¿no? Por los tips que les diste a los chicos, por mostrarles, pues la utilidad, ¿no? De lo que puedan estar aprendiendo aquí, y sobre todo, pues remarcarles que no basta lo que estén aprendiendo en la escuela, ¿no? Sino que tienen que especializarse, tienen que buscar cursos, oportunidades de intercambio, para formar un currículum sólido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Dani, y aparte porque pues nos apoyaste con los dos grupos, bueno, con los tres en realidad, con los tres grupos, pues agradecerte mucho que hayas compartido esta experiencia. La verdad es que estos temas, pues como tú mismo lo mencionaste, no los están viendo en licenciatura, ¿no? Es más, en la facultad le tienen miedo a entrarle a estos temas, particularmente en temas ambientales, ¿no? Lo quieren dejar siempre solo para los de posgrado. Y el hecho de que vengas y nos traigas la información al nivel de conocimientos que tienen aquí los chicos de tercer semestre, que los asesoraste incluso, ¿no? Ya estaba yo ahí escuchando estas conversaciones entre expertos que hacen ya sus análisis, ¿no? Entonces, eso me agrada mucho porque justamente yo creo que les das una visión de cómo pueden usar lo que están aprendiendo para ofrecer lo que saben hacer, y pues justamente que no se quede nada más como un tema teórico que se vio en la facultad, ¿no? Y pues igual, chicos, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias también por sus preguntas, porque a nosotras mismas nos ayuda a conocer más de lo que hizo Daniel en función de lo que ustedes van preguntando, ¿no? Muchas gracias también a Dani. ustedes. Gracias, y pues sin duda enfaticen, por ejemplo, esto de Camels, lo aprendan muy bien o muy mal, y mientras tengan idea, pónganlo porque realmente destaca. De una de las primeras cosas que me dijeron en la entrevista fue, ¿tú por qué sabes Camels? Esto no debería. Dice, y aunque no lo aplicas como tal, pero vas de forma, tienes las bases, y eso ayuda mucho. Y sin duda, pues como tip, con lo ambiental, chequen pasantías en Standard & Poor's. Ahorita están buscando analistas de ESG en ambiente, y todo ese tipo de cosas. Entonces, enfaticen que saben Camels, hacer benchmarking con énfasis en ambiente, y van a ser muy... Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias, chicos, que tengan lindo día, ¿no? Y échenle ganitas a sus trabajos. Por favor. Muchas gracias, profesoras. Gracias, hasta luego, profesoras. Gracias, hasta luego, profesora. Gracias, Dani. Bye. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias, Daniel. Gracias, profesora.